Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos hoy el capítulo 7 de nivel básico 1. El texto que voy a leer aquí se llama Otro Milenio. El 31 de diciembre del año 999, el monje y predicador Ludovico de Messina, junto con 20 de sus seguidores, ascendió al volcán Etna y tras sucesivas flagelaciones y lamentos, se arrojaron al ígneo cráter para purgar sus horribles pecados. En aquel invierno del último año del primer milenio, a lo largo y a lo ancho de esa Europa alumbrada y calentada solo por el fuego, miles de penitentes se purificaban y regalaban sus bienes a los monasterios y conventos para esperar en condiciones favorables el fin de los tiempos y el juicio final, que sobrevendría fatalmente el 1 de enero del año 1000. 10 siglos más tarde, el único fin que parece preocupar sobremanera los habitantes de este continente es el del tiempo de ocio, porque los europeos, junto con sus hijos culturales en América y en Australia, están empeñados en vivir la locura colectiva de las vísperas del tercer milenio, dando rienda suelta a la imaginación para celebrar la fecha con la fiesta más rumbosa y memorable. Como parte de esta celebración, la Iglesia realizará el 10 de junio del 2000 una marcha por Jesús. 30 millones de personas en 2000 ciudades participarán en procesiones de culto y oración. The Great Millennium Peace Ride es un recorrido en bicicleta alrededor del mundo y a favor de la paz. Comenzará en Vancouver, Canadá, en agosto de 1998 con 500 ciclistas de 197 países que recorrerán el planeta hasta terminar en Sydney el 1 de enero del 2000. El próximo 6 de abril se iniciará en España el tour promocional europeo que precede a la celebración. Poco importa que el 2000 no sea el primero del siglo XXI, sino el último del XX. La última cifra de la decena termina en cero y la de la centena en doble cero. Esos cálculos son demasiado complicados para una humanidad fascinada por los ceros. O en todo caso, el 1 de enero del 2000 puede ser el comienzo de una juerga que termine un año después, cuando realmente se inicie el tercer milenio. Pues este es un trecho de una revista, ¿sí? Del año 1997, es decir, esto fue del siglo pasado, ¿sí? Entonces estábamos ahí a las vísperas del siglo XXI, ¿sí? Entonces es un texto muy antiguo, pero es un texto que funciona para lo que queremos aprender. Vamos a ver entonces un montón de palabritas nuevas, vamos a aprender aquí el vocabulario que este texto nos trae, ¿no? Pues el 31 de diciembre, pues aquí estoy empezando a poner algunos números, algunas cosas ahí para que sepáis que estas cosas en español son un poquito diferentes de portugués, que dentro de poco vamos a aprender también este tipo de cosas, ¿sí? Pero mira, el 31 de diciembre del año 999, sí, así se dice en español, el monje y predicador Ludovico de Messina. Pues un monje y predicador es un religioso, ¿sí? Un monje es un religioso y predicador es aquella persona que habla a otras personas, ¿no? Entonces aquí tenemos un religioso, este Ludovico de Messina, que era un monje italiano, ¿no? Que junto con 20, número 20, sí, 19-20, pues junto con 20 de sus seguidores ascendió. Ascender es lo mismo que subir, ¿sí? Subió al volcán Etna. El volcán Etna es un volcán muy conocido de Italia, ¿no? Y tras sucesivas flagelaciones, tras es lo mismo que después de, ¿sí? Y después de sucesivas flagelaciones, flagelaciones son penitencias, ¿no? Y lamentos, se arrojaron al ígneo cráter. Se arrojaron, es lo mismo que se lanzaron. Ellos simplemente saltaron
hacia adentro del cráter del volcán. Vaya. Entonces, se arrojaron al ígneo. Ígneo es que tiene color de fuego, como brasas, ¿no? Al ígneo, cráter. Cráter es una palabra heterogenérica, tiene género diferente en portugués y español. Es el cráter del volcán, ¿sí? Es una palabra masculina. Entonces, se arrojaron al ígneo cráter para purgar sus horribles pecados. En aquel invierno del último año del primer milenio, es decir, aquel invierno, ahí era el 31 de diciembre y están diciendo aquí que era invierno. Pues si estamos hablando que es invierno en diciembre, por supuesto no estamos hablando del hemisferio sur del planeta, sino del hemisferio norte, ¿no? Porque en el hemisferio sur en diciembre estamos en pleno verano, ¿sí? Pero si estamos en el hemisferio norte, estamos ahí hablando del invierno, ¿no? Pues entonces en aquel invierno del último año del primer milenio, ellos suponían que el año 999 era el primer año, el último año del milenio 1, ¿no? Pero de verdad que no lo es. Vaya, así como en 1999 la gente creía que era el último año del siglo XX y que pasaríamos en el año 2000 al siglo XXI. Pues la matemática ahí está equivocada, pero pues veremos eso más adelante. Entonces, en aquel invierno del último año del primer milenio, a lo largo y a lo ancho de esa Europa. A lo largo y a lo ancho es una expresión que quiere decir que en toda Europa, a lo largo y a lo ancho significa por todas partes, ¿sí? En todos los lugares. Entonces, a lo largo y a lo ancho, en todos los lugares de esa Europa, ahí estamos hablando entonces de Europa, está claro ahora que es hemisferio norte, ¿no? Alumbrada y calentada solo por el fuego. Alumbrada es lo mismo que algo que da la luz. Alumbrar es dar luz, ¿no? Y calentada que da calor. Entonces, solo por el fuego, porque en aquella época, el año 999, no existía la electricidad, perdón. Sí, entonces energía eléctrica era algo que no era conocido en aquella época. Entonces ahí era solamente el fuego. Es decir, estamos hablando aquí metafóricamente de una época antigua y que el conocimiento de las personas no era también muy largo, ¿no? Miles de penitentes se purificaban y regalaban sus bienes a los monasterios y conventos. Regalar es cuando donamos, cuando damos nuestras cosas porque queremos darlas, ¿sí? O cuando damos cosas, objetos u otras cosas para quienes están, por ejemplo, cumpliendo años, o cuando recibimos de una persona alguna cosa, algún objeto o algún regalito, ¿no? Entonces, eso es regalar. Por ejemplo, yo cumplo años y en mi fiesta de cumpleaños los invitados me regalaron varias cosas, ¿sí? Ahí me regalaron una camiseta, unos zapatos, unos libros, pues fueron los regalos que recibí, ¿sí? Pues entonces, en esta época los penitentes ellos regalaban sus bienes, es decir, lo que poseían, las casas, las tierras, lo que poseían, regalaban a las iglesias, a los monasterios, a los conventos. ¿Por qué? Porque se imaginaba que para que uno estuviese en condiciones de esperar el juicio final, que era lo que creían que iba a acontecer en el año 1000, estarían entonces con sus pecados de la tierra purificados si estuvieran viviendo en pobreza y si estuvieran viviendo sin tener bienes propios, ¿no? Pues por eso regalabanlo todo a la iglesia, a los monasterios, a los conventos, ¿vale? Para esperar en condiciones favorables, digamos así, religiosamente, ¿no? El fin de los tiempos y el juicio final que sobrevendría fatalmente el 1 de enero del año 1000. Ellos creían que el fin del mundo y el fin de los tiempos, de hecho, se daría el 1 de enero del año 1000, ¿sí? 10 siglos más tarde, 10 siglos. Siglo es la unión de 100 años, ¿no? 100 años, un periodo de 100 años es un siglo. Entonces, 10 siglos más tarde, entonces ahí en el año, casi a vísperas del año 2000, ¿no? El único fin que parece preocupar sobremanera es demasiado, ¿no? Los habitantes de este continente, estamos hablando ahí de Europa, ¿no? Es el del tiempo de ocio.
Ocio en español es tiempo libre, ¿sí? En portugués, por lo menos en Brasil, utilizamos la palabra ocio a veces con una característica despreciativa, ¿no? Es algo que no es muy bueno decir que tiene tiempo ocioso, ¿no? Porque alguien que está ocioso es un vago, es alguien que no está haciendo nada, que no se produce nada de interesante o de importante en este tiempo. Pero en español, ocio simplemente es tiempo libre, tiempo para divertirse, tiempo para hacer otras cosas. Entonces, no es una mala palabra, ¿sí? Entonces, en este caso ahí, lo que preocupa a los europeos de 1999 es divertirse y aprovechar el fin del milenio, ¿no? Porque los europeos, junto con sus hijos culturales en América y en Australia, pues por supuesto, porque Portugal y España, la gran parte, ¿no? Fueron, Portugal, España e Inglaterra, ¿no? Fueron los países que colonizaron básicamente los otros continentes. Entonces ahí somos llamados los hijos culturales, pues que así sea. um, en América y en Australia están empeñados en vivir la locura colectiva de las vísperas del tercer milenio, dando rienda suelta a la imaginación. Dando rienda suelta es dejando libre, ¿sí? Dejando libre la imaginación para celebrar la fecha. La fecha es un periodo de tiempo, una época que tiene el día, el mes y el año están especificados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la fecha del pasaje del año 1999 para el año 2000 es el 1 de enero del 2000, es el primer día del año 2000, ¿no? Entonces esa es la fecha, ¿sí? Y la fiesta el 31 de diciembre, es la fecha de esta fiesta, ¿sí? 31 de diciembre, ¿vale? Entonces aquí, en este caso, para celebrar la fecha con la fiesta más rumbosa y memorable, rumbosa, grandiosa, que tiene mucho movimiento, que tiene mucha alegría, rumbosa en este sentido, ¿no? Como parte de esta celebración, la Iglesia realizará el 10 de junio del 2000 una marcha por Jesús. 30 millones de personas en 2000 ciudades participarán en procesiones de culto y oración. Pues ahí muy semejante a portugués, ¿no? The Great Millennium Peace Ride. Esto está en inglés, pero nadie está obligado a saber inglés. Entonces, The Great Millennium Peace Ride también se puede decir más o menos en un inglés castellanizado, ningún problema, ¿vale? Pero como el inglés ya es algo que está muy presente en la vida de los brasileños principalmente, existe entonces la posibilidad de hablarlo con el acento inglés o con el acento español, ¿sí? Es un recorrido en bicicleta alrededor del mundo. Un recorrido es un trayecto, ¿sí? Es un trayecto en bicicleta alrededor. Alrededor es una única palabra, ¿sí? Alrededor del mundo, ¿sí? A favor de la paz. Comenzará en Vancouver, Canadá, en agosto de 1998, ¿sí? Con 500 ciclistas de 197 países. Vaya, cuántos números, que recorrerán el planeta hasta terminar en Sydney el 1 de enero del 2000. Mira, en español decimos el 1 de enero, ¿sí? 1 de febrero, el día 1. No decimos el primero, ¿sí? Porque en Brasil tenemos la manía de decir este uso del número en ordinales, o primero de enero, No, en español decimos el 1, ¿sí? El 1 de enero es más común que decir el primero, ¿sí? Entonces ahí, el 1 de enero del 2000. El próximo 6 de abril se iniciará en España el tour promocional europeo que precede a la celebración. Es decir, habrá también en España en este 6 de abril del 1997, que es de cuando es esta revista, ¿no? Empezará en España entonces un tour, que es decir, un pequeño recorrido, ¿no? Promocional para promover esta celebración de fines de año, ¿no? Poco importa que el 2000 no sea el primero del siglo XXI, pues que estaba hablando de las matemáticas, ¿no? Entonces, el año 2000 es el último del siglo XX, ¿sí? Es decir, cuando los dos últimos números del año terminan con dos ceros, significa que es el centésimo año de aquel periodo. Pues, si tenemos que contar 100 años
para tener un siglo hay que contar el año 100, ¿sí? Entonces, un ciento se compone de 100 cosas. Entonces, aquí, si tenemos contados desde el año 1 hasta el año 99, serían solamente 99 años y eso no se completa un ciento, entonces no sería un siglo, ¿sí? Entonces, para que se complete un siglo hay que contar del año 1 hasta el año 100. Entonces, por este motivo aquí, el año 2000 es el año 100, el centésimo año del siglo XX y no el primero del siglo XXI, ¿vale? Esos cálculos son demasiado complicados para una humanidad fascinada por los ceros. O en todo caso, el 1 de enero del 2000 puede ser el comienzo de una juerga, de una fiesta, de una celebración, ¿sí? Que termine un año después, cuando realmente se inicie el tercer milenio. El tercer milenio inició el 1 de enero del 2001, que fue el año 1 de este milenio en que nos encontramos, ¿sí? Pues entonces ahí, si alguna cosa no quedó clara de vocabulario, hay que buscar al diccionario, ¿sí? Seguimos. Existen entonces aquí las preguntitas para interpretación de textos. Los alumnos que tienen clase conmigo en otras medias, ya sabéis que vamos a corregir este ejercicio, ¿no? Y los alumnos que no tienen clases conmigo en otras medias, podéis dejar aquí entonces en los comentarios las respuestas para estas preguntas que las corregiré así que posible, ¿no? Pasamos entonces aquí a algunos conocimientos interesantes para que podamos empezar a establecer más comunicación en español, ¿sí? Vamos a hablar entonces de algunas expresiones de tiempo que son muy interesantes y muy utilizadas. Pues, ¿cómo son entonces los días de la semana en la lengua española? Pues tenemos entonces aquí lunes, que es normalmente el primer día laborable, el primer día de trabajo, es el lunes. Después tenemos martes, después miércoles, después jueves, después viernes, después sábado y domingo. Pues sábado y domingo es igualito a portugués. Entonces, los demás días hay que memorizar porque son totalmente distintos en portugués y español porque se asemejan a otras lenguas, ¿no? Pues entonces ahí se tiene este origen de los cuerpos celestes o de los dioses, ¿no? Ahí de la mitología, pues, pero se atribuye a otro origen que no es el origen de los días de la semana que tenemos en portugués, ¿sí? Entonces aquí tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo como los días de la semana. Pues muchísimo cuidado aquí con expresiones que indican días que vienen después del día de hoy y días que vienen antes del día de hoy. En portugués y español tenemos palabras para designar los días siguientes y los días anteriores, los días precedentes, ¿sí? Pero son diferentes en portugués y español. Mira, tenemos aquí entonces hoy. Hoy es el día en que nos encontramos, ¿sí? Hoy estamos pues este día aquí. Este es día de hoy. Mañana será el día que vendrá después, ¿sí? Entonces, si seguimos con ahí para la izquierda, ¿no? Ahí, para la derecha, perdón, ahí tenemos mañana es el día que viene después. Y el día después de mañana se dice en español pasado mañana. Pasado mañana no es un día antes, es un día después, ¿sí? Entonces, mañana tenemos el día próximo, el día siguiente, y 2 días después será pasado mañana, ¿sí? Y si volvemos a la izquierda, tenemos el día de hoy, el día de ayer, fue el día que vino antes, ayer, y el día, 2 días antes será anteayer, ¿sí? Bueno, anteayer, ayer, hoy, mañana y pasado mañana. Esos son los días cuando queremos decir que nos referimos a desde 2 días antes hasta 2 días después. Tenemos nombres específicos para designar este espacio de tiempo, ¿sí? Entonces tenemos esta línea de tiempo ahí para los nombres de los días. Entonces muchísimo cuidado porque es diferente en portugués y español. La idea es la misma, pero los nombres son diferentes, ¿sí? Pues pasamos a los meses del año. Aquí tenemos entonces enero, el primer mes, perdón. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
octubre, noviembre y diciembre. Muchísimo cuidado con la manera de escribir. Son muy semejantes los nombres en portugués y español, pero la escritura es totalmente diferente. Entonces, muchísimo cuidado ahí porque hay que llevar en cuenta que muchos de estos meses no tienen nada que ver con la escritura en portugués, ¿sí? Y de las estaciones del año. Para las estaciones del año tenemos primavera, igualito que portugués, ¿sí? La primavera, el verano. Verano se dice en español, ¿sí? Otoño e invierno, que habíamos visto en el texto, invierno, ¿sí? Entonces, primavera, verano, otoño e invierno son las estaciones del año, ¿sí? Pues tenemos aquí la fecha. ¿Os acordáis que había dicho allí en el texto que la fecha es cuando decimos normalmente el día, mes y año, normalmente así, es una época fija en el tiempo, ¿sí? Pues entonces aquí tenemos, para preguntar sobre la fecha, preguntamos, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Es una manera de preguntar por la fecha. Y hoy es lunes, martes, miércoles. Podemos responder por el día de la semana exacto. ¿Sí? ¿Qué día es hoy? Hoy es martes, hoy es miércoles, es el día exacto de la semana. O entonces, hoy es 15, hoy es 18, hoy es 23. ¿Sí? Entonces, un día numérico, es decir, el día del mes. Entonces, cuando preguntamos qué día es hoy, podemos preguntar por el día de la semana o por el día del mes, ¿sí? Y cuando preguntamos a qué estamos hoy, es más o menos lo mismo, pero a qué estamos hoy normalmente nos remite también al día del mes. Entonces decimos el número. Hoy estamos a 15 de, pues, entonces ahí normalmente decimos el día y el mes, ¿sí? Para cuando preguntamos a qué estamos hoy. Pero a qué estamos hoy o qué día es hoy es la misma forma de preguntar por la fecha, ¿sí? Cuidado, la palabra fecha es este tipo de cosa. El contrario del verbo abrir es cerrar, ¿sí? No es fechar. Fechar es poner la fecha. Mira, tienes que fechar este documento, tienes que poner la fecha en este documento, ¿sí? No tiene nada que ver con abrir y cerrar. Cuidado porque es un falso amigo de portugués y español, ¿no? Pues tenemos entonces los periodos del día, mañana, tarde y noche. Y los verbos que les corresponden son amanecer, atardecer y anochecer. Todo con la A. ¿Sí? Entonces, ojo en esto, porque se escribe diferente en portugués y español, ¿no? Amanecer, atardecer y anochecer. Pero mira, la palabra mañana se refiere al periodo del día. Cuando amanece, estamos por la mañana. Pero también, como hemos visto aquí, se refiere al día que viene después de hoy. Después de hoy será mañana. Ojo, ojo, en portugués tenemos dos palabras un poquito diferentes para cada una de estas cosas. Cuando es el día que viene después de hoy, tenemos una palabra. Y cuando tenemos el periodo del día que empieza por el nacimiento del sol, ¿no? Cuando sale el sol, tenemos otra palabrita para esto. En español es la misma palabra para las dos cosas. Es decir, en español, la palabra mañana depende del contexto donde se encuentre, porque el sentido existe diferente para la misma palabra. Es decir, la palabra mañana puede significar simplemente el día que viene después de hoy o como aquí en los periodos del día, que significa el periodo de la mañana. ¿Sí? Entonces, ojo en esto porque a veces nos confundimos a la hora de hablar y a la hora de escribir, porque en español la palabra mañana tiene dos significados diferentes, ¿sí? Pues entonces, mañana, tarde y noche son los periodos del día, pero cuando queremos referirnos a estos mismos periodos, decimos que algo ocurre por la mañana, por la tarde y por la noche. En portugués utilizamos otra preposición, no utilizamos por, ¿sí? Pero en español, si utilizamos otra preposición, no estará correcto. Entonces es necesario que se utilice por la mañana,
por la tarde y por la noche. Por eso, por ejemplo, me despierto por la mañana y a eso de las 8. ¿Sí? Me despierto por la mañana y por la mañana es el periodo del día. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrarnos mañana por la mañana. Vamos a encontrarnos mañana por la mañana. Significa que vamos a encontrarnos el día siguiente, el día que viene después de hoy, al día siguiente, ¿no? Y en el periodo del día de la mañana. ¿Vale? Entonces nos vamos a encontrar mañana por la mañana. ¿Sí? Pues en los países europeos, por lo menos en España, es usual que los periodos del día de mañana, tarde y noche sean un poco diferentes de lo que estamos acostumbrados a nombrar en Brasil. Eso cambia mucho de lugar para lugar, depende muchísimo de la región, ¿sí? Depende mucho del país, pero y en Brasil incluso también se hace de maneras diferentes. En el sur de Brasil se cuenta el horario de mañana, tarde y noche de una forma, y en el sureste, por ejemplo, se cuenta de otra manera. Pero normalmente en Brasil tenemos un horario fijo para decir, desde esta hora hasta esta hora es periodo de la mañana, de esta hasta esta es periodo de la tarde y de este en adelante es periodo de la noche, ¿sí? En España, principalmente, normalmente no es así que se hace. Se relaciona con la hora de comer. Entonces, mira aquí. Por la mañana normalmente es desde que te levantas, no importa la hora que te levantes, sí, bueno, si te levantas por la mañana, por supuesto, ¿no? Entonces, desde la hora que te levantas, a las 6, a las 7, a las 8, no importa, ahí será por la mañana, hasta la hora de comer, es decir, hasta la hora del almuerzo. El almuerzo, la hora de comer, cambia mucho de horario dependiendo del país. Entonces, desde la 1 hasta las 3 se puede almorzar. Entonces, en España es muy usual que las personas almuercen a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, hasta las 2 de la tarde se dice mañana. ¿Por qué? Decimos entonces las 11 de la mañana, las 12 del mediodía, la 1 del mediodía, las 2 del mediodía y después las 3 de la tarde. ¿Sí? Solo será la tarde después que almuerces. Entonces, normalmente todo lo demás será mañana o será el periodo del mediodía. Mediodía no es una hora fija en todos los países, ¿no? En Brasil tenemos mediodía como las 12 horas, ¿no? Pero en algunos países mediodía no es simplemente esto. Mediodía es un espacio de tiempo donde solemos comer, donde tenemos la costumbre de comer. Entonces, las 13 del mediodía hasta las 15 del mediodía, por ejemplo, podemos decir esto en español. Vaya, entonces es una cosa cultural diferente en portugués y español, por lo menos en Brasil, ¿no? Perdón. Entonces ahí, hasta que comas, será por la mañana. Después del almuerzo será de la tarde. Entonces, por la tarde, después de comer, después del almuerzo, ¿no? Hasta aproximadamente las 21 horas. Entonces, las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, las 8 de la tarde, ¿sí? Entonces, las 8 de la tarde es demasiado común. Después, cuando comes a las 8 o a las 9, ahí será por la noche, ¿no? Entonces, por la noche aproximadamente desde las 21, es decir, desde las 9 de la noche o después de la hora que comes, que cenas, ¿sí? Después de la última comida del día. Entonces, tiene relación no tanto con las horas, sino con las comidas, pero eso es muy variable de un país a otro, ¿vale? Y por fin tenemos entonces aquí las 3 comidas principales del día. Las comidas, pues lo que comemos, ¿no? Entonces, la primera comida que normalmente cuando nos despertamos comemos y esta comida se llama el desayuno, ¿sí? Desayuno es lo que decimos en español, ¿sí? Existe una palabra más antigua que también se usa en portugués que se asemeja a esta palabra desayuno, ¿sí? Pero normalmente en los días actuales no utilizamos esta palabra, utilizamos otra que no tiene nada que ver con esta de desayuno, ¿sí? Pero pues en español se dice desayuno, ¿sí? La segunda comida, que es cuando vamos a almorzar, ¿no? Que ahí decimos que vamos a comer. Cuando decimos vamos a comer, normalmente significa el almuerzo, que es esta segunda comida, el almuerzo, ¿sí? Entonces, así hoy comeré con mi madre, significa que voy a almorzar
con mi madre normalmente, ¿sí? Decimos esto. Y por fin la última comida, la tercera de las principales del día, ¿no? La tercera comida del día es la cena, que estaba allí en el periodo por la noche, aproximadamente desde las 21 o la hora de la cena. Cena es la última comida del día, ¿sí? Cuidado, cuando estamos en el teatro o cuando vemos una película, estamos viendo una escena teatral. Esta escena de esta película me dejó en llantos, ¿sí? Me emocionó, por ejemplo. Una escena y no una cena. Cena es solamente la comida, ¿sí? Entonces, una escena con ES junto, ¿no? Es una única palabra, escena. No es lo mismo que una cena. Cuidado, es otro falso amigo de portugués español. ¿Vale? Seguimos. Tenemos entonces aquí un nuevo verbo. ¡Qué bien! Vamos a aprender entonces un tercer verbo que es el verbo estar. El verbo estar, demasiado utilizado, sí, en portugués y en español, y vamos a aprenderlo hoy, sí. Entonces, mira, infinitivo es el verbo estar, gerundio estando y el participio estado. Ahí es igualito que portugués, ¿no? En presente de indicativo digo yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis y ellos están. Cuidado con esto, ¿sí? La forma de escribir es diferente. En pretérito imperfecto se escribe con la letra B en el final. Mira, yo estaba, tú estabas, él estaba, nosotros estábamos, vosotros estabais y ellos estaban, con la letra B. Los verbos terminados de primera conjugación, los verbos regulares terminados en ar, en primera conjugación, ¿no? Ellos se escriben en este tiempo siempre con la letra B, ¿sí? Pretérito perfecto simple, mira qué cosa tan diferente. Se dice yo estuve, tú estuviste y él estuvo. Nosotros estuvimos, vosotros estuvisteis y ellos estuvieron. Vaya, qué cosa diferente. Pues yo estuve en la casa de mi hermano ayer. Yo estuve, así se dice, ¿sí? Pues en futuro estaré, estarás, estará, estaremos, estaréis y estarán. Es muy semejante a portugués. Y en condicional también. Estaría, estarías, estaría, estaríamos, estaríais y estarían. En presente de subjuntivo, mira aquí, cuidado, que yo esté, que tú estés, que él esté, que nosotros estemos, que vosotros estéis y que ellos estén. Por ejemplo, cuando digo, ojalá estéis todos muy bien, ojalá vosotros estéis muy bien. Que estéis bien es lo que deseo, ¿sí? Entonces ahí estoy utilizando presente de subjuntivo. En pretérito imperfecto, como ya sabemos, los verbos en español tienen dos terminaciones posibles, ¿sí? Entonces, si yo estuviera, si tú estuvieras, si él estuviera, si nosotros estuviéramos, si vosotros estuvierais y si ellos estuvieran. Vaya, cómo es diferente, pero sí, es así que se dice. O entonces, si yo estuviese, si tú estuvieses, si él estuviese, si nosotros estuviésemos, si vosotros estuvieseis y si ellos estuviesen. El imperativo afirmativo es está tú, esté usted, estamos nosotros, estad vosotros y estén ustedes. El imperativo negativo no se escribe porque es igualito al presente de subjuntivo. Sería entonces, no estés tú, no esté usted, no estemos nosotros, no estéis vosotros y no estén ustedes. ¿Sí? Pues verbos hay que memorizarlos, hay que estudiarlos y no hay manera, ¿sí? Por fin, vamos aquí a algunos pequeños ejercicios. Este ejercicio aquí es para inventar una frase para cada uno de los dibujos, utilizando entonces aquí los periodos del día, las estaciones del año, los meses del año, los días de la semana, pues todo lo que hemos aprendido hasta ahora y, por supuesto, los verbos que ya sabemos, ¿no? Entonces aquí la primera foto, por ejemplo, hay un gatito que está mirando por la ventana y mira a una vegetación que por lo que me parece, hay nieve, ¿no? Entonces, por ejemplo, una frase que puedo inventar, el gato mira el invierno por la ventana, por ejemplo. Sí, pues lo demás es libre para hacer, ¿no?
El número 2, este ejercicio número 2 y el ejercicio número 3 son los que vamos a hacer juntitos aquí. Mira, el ejercicio 2 es para escribir la fecha de hoy. Escribir la fecha, es decir, escribir el día, el mes y el año en que estamos, ¿no? Entonces voy a inventar, entonces, si estamos aquí empezando el año, sería entonces, ¿cuál es la fecha de hoy? Estamos a 1 de enero de 2020. Pues es una posibilidad, ¿no? Si estuviéramos empezando este año en que nos encontramos hoy, ¿sí? Entonces, si estamos entonces en el día 15 de junio, por ejemplo, estamos a 15 de junio del 2020 o de 2020, también es posible, ¿sí? O entonces, ¿cuál es la fecha de hoy? La fecha de hoy es 12 de enero de 1978, pues no importa, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el día, el mes y el año? Eso es la fecha, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fecha de hoy? Pues ahí cada uno escribe la fecha en que se encuentra, ¿no? Y el ejercicio número 3. Aquí tenemos entonces algunas preguntitas interesantes. Mira, ¿en qué estación del año estamos? Pues hay que pensar, si estamos en el hemisferio sur, pues como estamos aquí en Brasil, ¿no? El verano empieza en diciembre y va hasta marzo. Después tenemos el otoño desde marzo hasta junio. Después tenemos el invierno desde junio hasta septiembre y después la primavera desde septiembre hasta diciembre. Entonces, depende del mes del año y del día en que te encuentras, ¿sí? En este momento aquí estamos en invierno, ¿sí? Entonces, ¿en qué estación del año estamos? Estamos en invierno. Sería mi respuesta en este momento. Después, ¿cuáles son los meses impares del año? Mira, en español decimos impares y no ímpares, ¿vale? Entonces es impares. Meses pares son los meses con 2, 4, 6, 8, ¿sí? Con los números pares. Y los meses impares con 1, 3, 5, 7, con los números impares. Pues, ¿cuál es el mes 1 del año? Es el primer mes impar, ¿no? Es el mes de enero. Entonces, enero es el mes 1. El mes 3, ¿cuál es? Marzo. El mes 5, ¿cuál es? Mayo. El mes 7, ¿cuál es? Julio. El mes 9, ¿cuál es? Septiembre. Y el mes 11, ¿cuál es? Noviembre. Pues estos son los meses impares del año, ¿sí? La pregunta número 3 es, ¿a qué estamos hoy? ¿A qué estamos hoy? Es lo mismo que preguntar ¿qué día es hoy? Para preguntar la fecha, de nuevo, ¿a qué estamos hoy? Estamos a, y respondemos, estamos, pero también podemos decir, estamos a, pues, 12 de octubre, pues, y no es necesario que digamos el año, no siempre es necesario esto, depende del contexto de nuestra conversación. Pero cuando escribimos la fecha, escribimos solamente día, mes y año, y hay varias maneras. 15 de diciembre de 2020. Pues entonces esto sería el día, mes y año, la fecha de hoy, ¿sí? Pero cuando preguntamos a qué estamos hoy, ahí podemos decir estamos a y concluimos con el día, el mes y el año, o el día y el mes, o pues estamos a 15 de octubre, ¿sí? Entonces es una posibilidad de respuesta. Y por fin, la número 4, ¿cuándo cumples años, amores? En español cumplimos años, ¿sí? La palabra aniversario existe en español, pero aniversario se refiere a una fecha de celebración, una fecha conmemorativa de alguna cosa. Por ejemplo, mi aniversario de casamiento, mi aniversario de boda o el aniversario de la empresa. Ahí decimos aniversario, ¿sí? Pero para cuando nacemos, para la fecha en que nacemos, decimos que cumplimos años, ¿sí? Entonces, ¿cuándo cumples años? Cuando tú cumples años. Yo cumplo años el 13 de febrero, ¿sí? Entonces, el 13 de febrero es mi cumpleaños. Entonces, ahí la palabra cumpleaños es una palabra toda entera, una única palabra que se refiere a la fecha en que cumplimos años, a la fecha en que nacimos, ¿sí? Entonces, cuando alguien te pregunta cuándo cumples años, quiere decir que quiere saber cuál es tu fecha de nacimiento, ¿vale?
Pues, y por fin hay un último ejercicio aquí que es para describir hacer una pequeña carta, ¿no? Para contar a un amigo cómo son tus días de viaje en un otro lugar allí, utilizando los periodos del día, meses del año, estaciones del año, es decir, utilizando las expresiones de tiempo que hemos aprendido, ¿sí? Por supuesto, si alguien quiere hacer este ejercicio por escrito y quiere dejar en los comentarios también que estéis a gusto para hacerlo, ¿sí? Por hoy es todo. Un besito y hasta pronto.